¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta hermosa mañana del día jueves. Estamos viendo en Marcos capítulo 1 y estamos viendo la tentación de Jesús. ¿Ok? Hemos estado hablando de este tema. Una disculpa que no me había podido conectar. Había andado ocupado en algunas actividades, pero vamos a retomar el mismo tema donde nos quedamos. Amén. Si puedes hacerme el favor de compartir este video en los diferentes grupos, etiqueta a alguna persona para tratar de alcanzar a las más almas posibles. Amén. Y sin más, quiero que me acompañes en Marcos capítulo 1, versículo 14. Versículo 12 y 13. Dice la palabra de Dios así. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Y quiero leer el pasaje que está en Mateo 4 y vamos a ver en el versículo 8 en adelante. Dice: y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Ok? Estamos viendo precisamente las tentaciones de Jesús, ¿ok? Que fue como vino Satanás y trató de hacerlo caer, trató de que desobedeciera a Dios para engañarlo. Pero sabemos que Jesús tenía una identidad correcta, sabía claramente quién Él era, y a través de estas tentaciones podemos entender muchas cosas de cómo trabaja Satanás. Y es importante que leamos, que escudriñemos, porque Satanás regularmente trabaja de la misma manera porque le ha funcionado. Y la primera tentación vemos que era que las piedras se convirtieran en pan. La segunda era que se aventara del pináculo del templo y que Dios lo iba a mandar. ¿Ok? Le estaba citando una palabra que era Salmo 91 y le hace una exégesis o una interpretación incorrecta para tratar de engañar a Jesús. Y la tercera va un poquito más allá, ¿ok? Como que iba intensificándose en las diferentes tentaciones. Y fíjate, le dice que si tan solo le adorare, que le iba a entregar todos los reinos del mundo. ¿Ok? Entonces lleva a Jesús a un monte muy alto y donde quizás pudiera haber muchas cosas, y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Y cuáles son esos reinos? Quisiera preguntarte. En algunas ocasiones nos hacemos esta pregunta: ¿cuáles eran esos placeres o esos reinos? Y podemos ver quizás lo que era en aquel entonces es un poquito diferente a lo que es hoy en día, pero quizás le mostró reinos, quizás le mostró el reino de Roma y cómo él tenía los emperadores y todas esas cosas, quizás los gobiernos, los soldados, el ejército, el poder, quizás la autoridad, los placeres. Quizás le mostró quizás algunas cosas que pudieran ser tentación para él, ¿ok? Casas, oro, plata, piedras preciosas. Y nos preguntamos si hoy en día Satanás sigue utilizando lo mismo, las mismas estrategias. Y efectivamente, sí lo hace. Miramos hoy en día cómo le ofrece placeres y le ofrece los reinos de este mundo a las personas. ¿Okay? Y muchos, simple y sencillamente por tener fortuna, por tener fama, por tener dinero, se dejan llevar por este tipo de cosas. Pero ¿a cambio de qué? A cambio de sus almas.
debemos de saber que Satanás sí tiene poder, sí tiene autoridad. Es más, inclusive en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice que que Satanás es el Dios de este mundo. Quiero que me acompañes y lo vamos a leer. Dice la palabra de Dios así: pues como ellos no creen, el Dios de este mundo, o sea, Satanás, los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la luz del Evangelio de Cristo glorioso, a imagen del Dios viviente. Entonces, vemos aquí que Satanás es el Dios de este mundo y sí tiene poder y sí tiene autoridad, ¿ok? Y él le ofrece a muchas personas. Miramos los artistas, miramos los cantantes, los gobernantes, los actores, los deportistas, todas esas personas que la gente admira mucho, ¿ok? Que tienen quizás todo lo que una persona quisiera tener, ¿ok? Buenos carros exagerados, o sea, hay carros que valen $1 millón, $2 millones. Imagínate, gente que se está muriendo de hambre y estas personas gastando sus fortunas en un carro que lo lleva al mismo lugar que cualquier carrito de $4 o $5 mil, ¿ok? Pero simple y sencillamente para sentirse en toda su gloria. Mira todo lo que tengo. Y compran casas, compran mansiones y la verdad, cosas exageradas. Es más, hay lugares, hay restaurantes que te sientas y te sirven una comida y le ponen hasta oro. ¿Sí? Le hacen como unas laminitas de oro y la gente está comiendo oro. ¿Ok? Y ahí lo sube a las redes sociales y mírenme en dónde estoy en toda mi gloria. Mira que yo sí puedo pagar. Miren, estoy viviendo lo mejor. ¿Ok? Pero muchas veces esos lo hacen porque le vendieron su alma al diablo, ¿ok? Y Satanás sí tiene poder, sí tiene autoridad. Y quiero leer una cita que está en Lucas capítulo 4. Dice 4:6, dice: y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero, la doy. Esto era la tentación y Satanás le dice a Jesús, todos estos reinos te daré, ¿ok? Porque a mí me han sido entregados, ¿ok? Fíjate, este pasaje habla de que sí, efectivamente, Satanás tiene poder y tiene autoridad y está sobre los reinos de este mundo, ¿ok? ¿Y de dónde sacó ese poder y esa autoridad? Esto es esencial porque hay veces que no sabemos. Cuando nosotros entendemos el principio establecido por Dios, muchas cosas encajan en su lugar. Debemos de saber que Dios creó los cielos, la tierra, el mundo, el universo y todo lo que existe, Dios lo creó, ¿ok? Y después de que creó todas las cosas, puso al hombre, que era a imagen y semejanza de Dios, y lo puso como autoridad. Es más, vámonos ahí en Génesis, capítulo 1, versículo, ¿qué es? 28. Dice la palabra de Dios así: y los bendijo Dios, cuando ya después de que había creado a Adán y Eva, les dice, y los bendijo Dios y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, tomen dominio sobre ella, júzguenla, ejerzan poder y autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales que se desplazan y sobre toda la tierra. Fíjate, qué maravilloso. O sea, cuando Dios crea todas las cosas y crea la tierra, les dio poder y les dio autoridad sobre todo lo que existía aquí en la tierra, siempre y cuando tenían que obedecer a Dios. Y mientras ellos estaban en perfecta obediencia a Dios, todo eso marchaba bien, ¿ok?
no había maldad, no había pecado, no había rebeldía. Dios venía, platicaba con ellos estaban haciendo sus cosas porque tenían una responsabilidad aquí en la tierra, pero había todo hermoso y ellos ejercían autoridad. Los animales los respetaban con ese poder y con esa autoridad que Dios les había dado. ¿Ok? Entonces estaba Dios y estaba el ser humano sujeto en esa perfecta voluntad. Ellos obedeciendo al pie de la letra lo que Dios les decía. Cuando el ser humano desobedece a Dios y obedece a Satanás, esa autoridad que Dios nos había dado pasó a ser del enemigo. ¿Ok? Por eso Satanás tiene poder y tiene autoridad, porque así había sido establecido. O sea, a quien ustedes obedezcan va a tener esa autoridad sobre ustedes. Y por eso Satanás hasta el día de hoy sigue teniendo poder y autoridad sobre todas las personas que desobedecen a Dios. Y por eso hay tanta maldad, tanta inmundicia. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasó? Como todos habían pecado, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos pecaron y todos están bajo el dominio de Satanás. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que sucede? Cristo viene, ¿ok?, y nace como un ser humano, un hombre sencillo, sin riqueza, sin nada, y empezó a vivir una vida perfecta de obediencia a Dios. Nunca, en ningún momento, desobedeció a Dios. Nunca obedeció a Satanás. Y entonces, en perfecta obediencia, vino y recuperó esa autoridad. ¿Ok? Por eso Jesús venció a Satanás y le quitó todo ese poder y toda esa autoridad. Amén. Entonces, desde Adán y Eva hasta Jesús, nadie había podido estar al pie de la letra en obediencia perfecta a Dios. Pero Jesús viene y no lo pudo corromper. Es más, ni aún la muerte pudo detener a Jesús. ¿Por qué? Porque él nunca había cometido ninguna falta, no había cometido ningún pecado, no había cometido ninguna rebeldía, y hasta la misma muerte la venció. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Okay? Y dice su palabra que recibió Jesús en esa perfecta obediencia todo poder y toda autoridad. Fíjate lo que dice en Mateo 28, 18, dice la palabra de Dios así: Jesús se acercó a los discípulos y les dijo: todo poder y toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús estas palabras se las dijo a los discípulos después de que habían resucitado. Entonces, en la cruz del Calvario, Jesús venció a Satanás y lo expuso públicamente, de que ahora Jesús retomaba esa autoridad que se nos fue robada o que nosotros perdimos en el Edén. Jesús, en esa perfecta obediencia, viene y recupera. Por eso la Biblia menciona a Jesús como el segundo Adán. O sea, el primer Adán falló y todos procedemos de él y tenemos esa naturaleza pecaminosa. Pero Jesús venció la muerte, venció a Satanás siendo obediente hasta la muerte. ¿Ok? Y muerte de cruz, dice su palabra. Y entonces él recibe todo poder. Satanás no tiene dominio y no tiene autoridad sobre Jesús. Y esto es algo maravilloso. Dice: toda autoridad, todo poder me ha sido dado en la tierra y en el cielo. Entonces Jesús recibe esto. Pero no solo se queda ahí. Fíjate, quiero que me acompañes en Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice: he aquí, os doy potestad o autoridad o poder de hollar serpientes o pisotear serpientes y de escorpiones. Y dice: y también les doy poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Fíjate, cuando tú y yo creemos en Jesús, cuando tú y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ese poder y esa autoridad que recibió Jesús, ¿ok?, y que recuperó en la cruz del Calvario, nos la entrega a nosotros.
Esto es maravilloso. Tú y yo tenemos todo poder y toda autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a dañar. Esto es esencial en la vida de un cristiano. Tú y yo debemos de saber que tenemos poder y autoridad. Es más, aún en contra del enemigo. Es más, el peor, el archienemigo de Dios, el más poderoso, pudiera ser Satanás. Y la Biblia dice que si Satanás mismo viene en persona y viene y quiere contender contra ti, la palabra de Dios dice que resistid al diablo y él huirá de vosotros. Qué maravilloso. O sea, si hubiera un conflicto entre tú y Satanás, el que debe de huir es él. Porque no tiene más autoridad, no tiene más poder que tú y yo, que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Esto es esencial. Satanás siempre va a tratar de hacernos creer que no tenemos poder, que no tenemos autoridad, que no somos nada, y viene y nos amedrenta. Pero cuando nosotros tenemos una identidad clara, un conocimiento pleno de la palabra de Dios, de lo que Jesús hizo en la cruz y esa autoridad que nos ha sido entregada, entonces las cosas cambian. Por eso el enemigo no quiere que tú sepas. Él quiere mantenernos en esa ignorancia. Por eso mucha gente no se prepara, no lee, no estudia. Por eso la Biblia dice que el pueblo perece porque le falta el conocimiento, le falta el entendimiento. Y es menester de nosotros, tuya y mía, que nos preparemos para que sepamos quiénes somos y podamos enfrentar este mundo como es debido. Amén. Vamos a terminar por el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tus bellos comentarios y también gracias por compartir este video. Espero que tengas un excelente y bendecido día.